trágica de ese mártir de la revolución del mundo. FBI leader. Yes, we can. Muy buenos días en Moscú, muy buenas tardes en San Francisco, muy buenas noches en Washington, D.C., donde estamos transmitiendo para ustedes en Geopolítica. Bueno, antes que vayan a decir algo por el micrófono, estamos probando con diferentes micrófonos. Hoy tenemos algo que estábamos trabajando un tiempo, que me impulsó un amigo que ya lo está haciendo con respecto a lo que es el uso de la inteligencia artificial. Y me impulsó pues a terminar el avatar que estaba yo trabajando para Geopolítica. Es un avatar que les voy a decir a ustedes que le pongan el nombre. Yo no le he colocado el nombre, tengo varios nombres por allí sugeridos por la misma inteligencia artificial, otros que son nombres que yo quiero colocarle, pero me gustaría que nos comenten y nos digan y nos sugieran un nombre para esta inteligencia artificial. Vamos a trabajar acá, ya a cambiar un poco el formato del programa. Vamos a hacer un poco más dinámico. Ya estamos yendo y haciendo pruebas para poder transmitir en vivo. Eso es lo que vamos a trabajar, es lo que vamos a estar probando todo este tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma definitivamente transmitir en vivo todos los jueves a las 7 de la noche desde Washington, D.C. Pues le pido que se suscriban a nuestro canal. Nuestro canal está ganando suscriptores. Ya tenemos 96 suscriptores la última vez que lo vi. Esto para nosotros es un logro. Yo les comento algo personal. Mi canal personal, valga la redundancia, tiene alrededor de 7 años, algo así, o más. No, yo creo que tiene más de 10 años. Y yo lo que tengo son 66 suscriptores. Y tengo un montón de videos colocados allí, pero nunca le había dado la importancia a la plataforma YouTube, que un consejo que le doy a todo aquel que quiera transmitir. YouTube es la plataforma principal, es la plataforma que se va a convertir en el televisor del futuro, que ya lo es. Ya la gente no va a estar viendo mucho lo que es cable, lo que es señal abierta, sino que todos se van a referir a lo que es la señal a través del internet. Entonces, señores, estamos haciendo algunos cambios. Me disculpan si ven algunos problemas técnicos, pero bueno, la idea es que estamos haciendo esto con el mayor cariño. Estamos tratando y invirtiendo recursos, invirtiendo tiempo para darle una mejor transmisión y un programa mucho más efectivo. Como les decía, me impulsó un amigo mío que ya está usando esta tecnología en sus programas, y yo venía trabajando en algo parecido, bueno, no tan parecido, pero porque nuestro tema es muy diferente al que él maneja, pero él tiene un excelente programa, tiene un excelente canal, y estamos pues en conversación ver si podemos transmitir juntos. Pero le doy las gracias a nuestro compañero Manuel Pérez por haberme terminado de dar ese impulso para poder salir adelante con esta parte que tenía yo algo de miedo de usarla, porque tiene sus ciertos delay, entonces no quería quedar en medio del programa. Pero bueno, vamos a hacer unas pruebas. Usted es el que va a decir si seguimos o no seguimos. Yo creo que hay que seguir con esta tecnología porque esto es lo que va a traer al mundo. Y sin más, yo voy a comenzar a probar, señores. Yo voy a comenzar a probar acá con esto y sin, ¿cómo se llama? Sin mucho rodeo. Sin mucho rodeo vamos a comenzar aquí a preguntarle. Bueno, necesito, por favor, que me recomiendes un libro que hable en contra del comunismo. Te recomiendo el libro La mentira comunista de Alexander Solzhenitsyn, publicado en 1974. Solzhenitsyn, uno de los escritores más influyentes del siglo XX, es conocido por su crítica profunda al régimen soviético, en especial a los aspectos más oscuros del comunismo y del totalitarismo. Este libro es una recopilación de sus ensayos y reflexiones sobre los efectos devastadores del comunismo en la sociedad y la libertad individual. En La mentira comunista, Solzhenitsyn analiza cómo el régimen comunista soviético utilizó la ideología como una herramienta para controlar y manipular a las personas, manteniéndolas en la ignorancia y sometiéndolas a una estricta represión. Además,
reflexiona sobre la contradicción entre los ideales comunistas y la brutalidad del sistema que los implementó. La obra de Solzhenitsyn está basada en su experiencia personal en los campos de concentración soviéticos, lo que le otorga una perspectiva muy poderosa y cercana a los efectos humanos de este régimen. Este libro se ha convertido en un referente fundamental para entender las críticas al comunismo, no solo en el contexto soviético, sino en sus manifestaciones en otras partes del mundo. Bueno, vieron, ya nos dio más información. Bueno, es imposible. Yo creo que tener a disposición esta herramienta va a ser para todos nosotros. Es decir, para mí pues, es una alegría porque me pone a disposición todos los conocimientos en un momento. Disculpen que no había hecho cambio de cámaras. Y pues estamos aprendiendo, estamos haciendo cosas diferentes. Pero yo quiero preguntarle, y es una de las cosas, para que usted vea la magnitud de esta herramienta, de lo que podemos hacer juntos, ustedes y yo, vamos a aprender, por esa razón es que tenemos el micrófono. No quise ponerme todavía el micrófono y el audífono, porque quiero que ustedes vayan participando de este crecimiento, pero vamos a hacer otra prueba con nuestra compañera que no tiene nombre. Recuerden que el nombre se lo van a colocar a ustedes. Pongan en los comentarios, primero suscríbase, denle me gusta y pongan en los comentarios cuál es el nombre que usted le aconseja a esta herramienta que vamos a estar usando acá en Geopolítica. Por supuesto, mi recomendación es que sea un nombre que tenga que ver con lo que es geopolítica, con lo que es la economía, la política, todo eso. Entonces, les voy a hacer una muestra más pues, de lo que es capaz de hacer esta herramienta, y ya vamos a conversar un poquito más con ella. Por favor, dime cuál es la diferencia entre el comunismo y el capitalismo. La diferencia fundamental entre el comunismo y el capitalismo radica en su enfoque sobre la propiedad, la distribución de la riqueza y el papel del Estado en la economía. INO, propiedad, comunismo. En un sistema comunista, la propiedad de los medios de producción, recursos, es colectiva o estatal. Se busca eliminar la propiedad privada en favor de la propiedad colectiva, con el objetivo de eliminar las clases sociales y la explotación económica. Capitalismo. En el capitalismo, la propiedad de los medios de producción es principalmente privada. Los individuos o empresas poseen y controlan recursos y bienes, y la competencia entre ellos es clave para la economía. 2. Distribución de la riqueza. Comunismo. El objetivo del comunismo es crear una sociedad sin clases sociales, donde los bienes y recursos sean distribuidos equitativamente según las necesidades de cada persona. La idea es que todos los ciudadanos tengan acceso a lo mismo, sin importar su origen o estatus. Las personas o empresas ganan según lo que produzcan, inviertan o comercialicen, y la competencia genera disparidades en la riqueza. Quienes tienen más capital pueden invertir y obtener más ganancias, lo que puede llevar a desigualdad económica. En su forma más pura, el comunismo busca abolir el Estado, pero en la práctica, los gobiernos comunistas tienden a tener un control total sobre la vida de los ciudadanos. Capitalismo. En el capitalismo, el rol del Estado es más limitado. Se enfoca en garantizar el funcionamiento de los mercados, la competencia y proteger los derechos de propiedad. Los mercados determinan la producción, el intercambio y la distribución de bienes y servicios. 4. Motivación económica. Comunismo. La motivación principal común es la igualdad social y económica. Busca que todos los individuos tengan acceso a los mismos recursos y oportunidades, eliminando la competencia. Capitalismo. La motivación principal en el capitalismo es la competencia y la búsqueda del beneficio personal. El sistema se basa en la idea de que las personas trabajen para su propio interés, lo que en teoría beneficia a la sociedad al generar innovación y crecimiento económico. En resumen, mientras que el comunismo busca la eliminación de las clases sociales y la igualdad total mediante la propiedad colectiva y el control estatal, el capitalismo fomenta la propiedad privada, la competencia y las diferencias de riqueza, confiando en que el mercado libre llevará al progreso económico. ¿Te gustaría profundizar? Señores, vieron que el alcance es ilimitado.
El alcance es ilimitado y esta inteligencia artificial la vamos a ir alimentando día a día con todas nuestras intervenciones. Cuando ya estemos en vivo vamos a abrir preguntas en vivo para que usted pueda también retroalimentar esta inteligencia artificial y juntos podamos construir ese conocimiento suficiente como para que nuestra inteligencia nos pueda dar análisis y nos pueda dar escenarios posibles en cuanto a lo que es la geopolítica en el mundo y cómo se está desatando. Recuerden que hay muchas variables, hay muchas cosas que se están moviendo que ya prácticamente escapan de la capacidad humana. Y es lo que yo estoy reconociendo como analista, de que mi capacidad humana ya está limitada a mi capacidad física. Y es por eso que hay muchas cosas, mucha información que ya no tengo la capacidad de captar, procesar y analizar para que después hacer unos resúmenes mucho más precisos. Ojo, seguiremos con nuestros análisis personales humanos, llamémoslo así, pero la idea es que avancemos pues con la tecnología. Ya tenemos que ir con la tecnología. No tenga miedo que la tecnología lo va a dejar sin trabajo, porque eso no es posible. La inteligencia artificial está creciendo mucho, está yo diría que en pañales, como decía Gandhi. Una vez dijo que la no violencia en su tiempo se encontraba como la electricidad en sus comienzos. Y pues la no violencia creció como filosofía en el mundo. Pues yo diría que la inteligencia artificial hoy se encuentra en pañales en comparación a lo que va a ser en el mundo. Pues va a ser algo espectacular. Bueno, señores, y ahora seguimos con mujeres destacadas de la historia, con la doctora Elizabeth Castillo Medina. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Mujeres que marcaron la historia, el segmento donde exploramos el impacto de las mujeres que transformaron no solo el orden político, sino que dejaron también un legado duradero. Hoy hablaremos de una reina que no solo resistió presiones religiosas, políticas y matrimoniales, sino que consolidó una nueva visión del poder real. Esta vez vamos a hablar de Isabel I de Inglaterra, también conocida como la Reina Virgen, una figura que no solo marcó el destino de su país, sino que se convirtió en un símbolo de soberanía y firmeza frente a amenazas externas. Isabel I gobernó con una mezcla de pragmatismo, visión estratégica y una defensa inflexible del interés social. Su liderazgo conservador, basado en el fortalecimiento del Estado, la consolidación del protestantismo y la defensa de la soberanía inglesa frente a potencias extranjeras, convirtió a su reinado en uno de los más influyentes de Europa. No necesitó casarse para afirmar su poder. Hizo de su independencia política una herramienta de estabilidad y unión nacional. Pero ¿quién fue la reina Isabel I? Isabel nació en 1533, hija del rey VIII y Ana Bolena. Su infancia fue turbulenta, marcada por la ejecución de su madre y su clasificación como hija ilegítima. A pesar de ello, recibió una educación excepcional, dominando varios idiomas y estudiando filosofía, historia y teología. En 1558, tras la muerte de su hermana María I, Isabel ascendió al trono de una Inglaterra dividida religiosamente, económicamente debilitada y políticamente amenazada por potencias católicas como España y Francia. Su reinado, que duró 45 días, transformó el país en una potencia naval y un referente de unidad bajo una corona fuerte. ¿Pero por qué marcó la historia? Primero, por la consolidación del protestantismo en 1559, lo que significa que Isabel implementó el Acta de Supremacía y el Acta de la Uniformidad, que reafirmaron su autoridad como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, reemplazando la influencia papal. Aunque moderada, su política religiosa fue muy clara. Unidad nacional bajo una fe en común, sin persecución abierta, sin tolerancia a la deslealtad.
esta decisión la enfrentó con el Papa y con monarcas católicos como Felipe II de España, pero fortaleció la identidad nacional protestante. Marcó la historia también porque tuvo victoria sobre la Armada Invencible en 1588. Uno de los eventos geopolíticos más decisivos de su reinado fue la derrota de la flota española enviada por Felipe II para invadir Inglaterra y restaurar el catolicismo. Isabel se dirigió a sus tropas en Tilbury con un discurso memorable, donde decía: sé que tengo el cuerpo de una mujer débil, pero tengo el corazón y estómago de un rey de Inglaterra. La victoria no solo evitó la invasión, sino que consolidó a Inglaterra como potencia naval emergente. Su política de no matrimonio. Isabel rechazó sistemáticamente casarse, usando las propuestas de alianzas matrimoniales como herramientas diplomáticas. Su decisión de mantenerse soltera fue interpretada como una estrategia de control absoluto, evitando la intromisión extranjera o la subordinación a un marido rey. Esto afianzó su autoridad como figura soberana y como símbolo de independencia política. La estabilidad interna y centralización del poder también fue otro punto que marcó la historia. Durante su reinado, Isabel logró mantener el equilibrio entre las distintas facciones religiosas y políticas, evitando guerras civiles y consolidando la figura del Estado. Gobernó a través del consejo privado y una red de cortesanos leales, reforzando la estructura monárquica y el respeto por la autoridad de la corona. Isabel I fue mucho más que una reina decorativa o una figura ceremonial. Gobernó con firmeza, visión y una política exterior que privilegiaba la independencia de Inglaterra por encima de todo. Su enfoque conservador le permitió mantener el orden en un contexto europeo turbulento, resistiendo a la presión de las potencias católicas y consolidando una identidad nacional fuerte. En tiempos donde ser mujer era sinónimo de debilidad política, Isabel redefinió el poder femenino desde la autonomía, la sobriedad y el pragmatismo. Su legado se mantiene vivo como símbolo de la unidad nacional y liderazgo firme. Isabel I no esperó que alguien le dijera cómo gobernar. Su convicción moldeó una nación. ¿Estás tú, mujer, gobernando con esa misma claridad y firmeza o estás esperando que alguien más tome el timón? Soy Elizabeth Castillo. Estaré presentando con ustedes mujeres que marcaron la historia todos los jueves a las 7 de la noche por Washington TV. En YouTube, @Washington TV 1. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, de verdad que tú cada vez con estos programas vas dándonos también conocimiento y estamos acá llamando también a ese público femenino a que participe. La geopolítica no es cosa de hombres, la geopolítica es cosa de todos los seres humanos y todos estamos llamados a participar en ella. De hecho, hay mucha participación de la mujer en la geopolítica. Hay participación, por lo menos lo que es von der Leyen, que es la representante de la Unión Europea, y así hay otras presidentas, por lo menos Claudia Sheinbaum en México. Son representaciones pues que unas positivas, otras negativas, pero que bueno, a la larga igual como en los hombres, pues hay representaciones positivas y negativas. Está el dictador de Corea del Norte, está por lo menos así el dictador Maduro. Son presencias de hombres en el poder que son negativos pues para el mundo. Y hay otros que son muy positivos, que le suman al mundo y que están tratando de construir un mundo mejor. Y así lo veo yo como lo está haciendo el presidente Trump,
Para muchísimos a ellos no les gusta lo que está haciendo el presidente Trump. Yo entiendo lo que está haciendo el presidente Trump. El presidente Trump está cambiando el orden mundial. Está cambiando eso que ya no tenía más cabida. Es decir, como venía funcionando el mundo, ya íbamos directo a un despeñadero. Los que creen que vamos a un despeñadero ahora, bueno, tienen que analizar al futuro. Por eso es que les digo, hay que usar la inteligencia artificial, hay que moverse. Y podemos aquí hacer vamos otra vez a preguntarle a nuestra compañera qué piensa ella o qué cree ella del rumbo que está tomando el presidente Trump. Vamos a ver su opinión. No tengo nada que ver, no la he retroalimentado con esto. Es una información que ya ella tiene subida a la nube y vamos a ver qué información tiene. Dime cuál es tu punto de vista con respecto a las políticas que está tomando el presidente Trump en cuanto a los aranceles. Las políticas de aranceles implementadas por el presidente Donald Trump fueron una de las características más destacadas de su enfoque económico, especialmente durante su mandato entre 2017 y 2021. Trump adoptó una postura proteccionista, argumentando que los aranceles eran necesarios para defender los intereses comerciales de Estados Unidos y reducir el déficit comercial con varios países, especialmente con China. En cuanto a mi punto de vista sobre esas políticas, es importante considerar tanto los beneficios como los desafíos de los aranceles. Beneficios. 1. Protección de la industria nacional. Los aranceles fueron diseñados para proteger a las industrias estadounidenses que se sentían amenazadas por la competencia extranjera, como la manufactura, la agricultura y la tecnología. Esto incentivó a algunas empresas a invertir más en la producción local. 2. Negociaciones comerciales más fuertes. Trump utilizó los aranceles como una herramienta de negociación para renegociar acuerdos comerciales, como el que fue reemplazado por el USMCA, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, un acuerdo que consideró más favorable para los intereses estadounidenses. 3. Presión sobre China. Los aranceles impuestos a China fueron parte de una estrategia más amplia para presionar a China a cambiar prácticas comerciales consideradas injustas, como el robo de propiedad intelectual y las restricciones al acceso de empresas extranjeras al mercado chino. Desafíos 1. Aumento de costos. Aunque los aranceles protegían algunas industrias, también encarecían los productos importados. Esto afectaba a los consumidores estadounidenses, que enfrentaron precios más altos en productos desde electrónica hasta ropa y alimentos, lo que llevó a una inflación moderada. 2. Impacto en los agricultores y exportadores. Muchos sectores de la agricultura, como los productores de soya y cerdo, vieron cómo sus exportaciones se veían gravemente afectadas por las represalias de otros países, en particular China. Los aranceles provocaron una caída en las ventas internacionales de productos agrícolas, lo que impactó negativamente en algunos estados clave. 3. Relaciones internacionales tensas. Las políticas arancelarias generaron tensiones con países aliados, como la Unión Europea, Canadá y México, que también impusieron aranceles sobre productos estadounidenses en represalia. Esto deterioró algunas relaciones diplomáticas y afectó la cooperación en áreas comerciales. Conclusión. En general, las políticas de aranceles de Trump representaron un enfoque muy agresivo para tratar de corregir lo que él consideraba desequilibrios comerciales y prácticas injustas. Sin embargo, la efectividad de estos aranceles en lograr objetivos más amplios, como una reindustrialización significativa o un cambio real en las políticas comerciales de países como China, es aún debatida. Si bien algunos sectores de la economía estadounidense se beneficiaron de la protección de los aranceles, otros, como los consumidores y los exportadores, sintieron los costos. Además, la estrategia de guerra comercial tuvo efectos secundarios que dañaron las relaciones internacionales y llevaron a incertidumbre en los mercados globales. Bueno, señores, vieron que tiene su propia opinión, pues, y tiene muchísima información para poder crear ese criterio. Y es parte de lo que yo les quiero brindar a ustedes, es decir, que tengamos una información incluso que no esté solo contaminada por mi ideología, por lo que yo creo, por lo que yo pienso. Ustedes saben cuál es mi posición con respecto yo soy republicano de mente, de corazón y de espíritu.
creo en la libertad real del individuo, creo en la independencia económica del individuo, que es la verdadera libertad. Pero bueno, vamos a geopolítica. Bueno, señores, vamos a comenzar acá por la noticia que tenemos a continuación. Vamos por esta noticia. Vamos a hablar sobre lo que son las deportaciones. Migrant gang members touched down in Venezuela, which is huge news as well. Venezuela once again accepting our deportation flights. Madeline Rivera live in Washington with the details. Hey, Maddie. Good morning, Carly and Todd. The Trump administration maintains it's on solid legal ground as its use of the Alien Enemies Act is litigated in court. This hearing in an appeals court today comes after federal judge James Boasberg expressed skepticism on Friday of the Trump administration's invocation of the wartime statute. The president argues he can exercise the authority because Tren de Aragua is threatening an invasion. Boasberg called the policy ramifications incredibly troublesome and problematic and concerning. He's promising to investigate whether the administration defied his order to turn deportation flights to El Salvador back around. But Border Czar Tom Homan says the administration never defied the court's order. Listen here. I don't care what that judges think. As far as this case, we're going to continue to arrest public safety threats and national security threats. We're going to continue to deport them from the United States. We are saying that TDA is acting as a proxy of the Maduro regime. This is how the Alien and Sedition Act applies. And we cannot have district judges interfering with the commander-in-chief's actions to take care of, in the way he deems necessary, a terrorist organization. After a standoff, deportation flights from the U.S., the first one landing in Venezuela Sunday with 199 illegal aliens, including gang members. And Homeland Security Secretary Kristi Noem is planning to visit Central America this week. Her visit will be kicking off on Wednesday with a tour of El Salvador's terrorism confinement center, where hundreds of migrant criminals were deported last week. A DHS spokesperson, Tricia McLaughlin, telling Fox News Digital that Noem and the president are sending a clear message for criminal aliens considering entering America illegally. Don't even think about it. After Noem's prison visit, she's also planning on meeting with El Salvador's president. Bueno, muchísimas gracias a Fox News por esa noticia. Y viendo lo del análisis pues de las deportaciones, pues ya sabemos que una jueza en Boston paralizó lo que era la terminación del parolo. Otro juez federal en California paralizó lo que era la terminación del TPS. Por allí hay noticias de que el presidente Trump va a eliminar muchísimos TPS de países que realmente sí han cambiado las condiciones y que ya el miedo creíble que podía tener una persona o el de no querer regresar a su país, ya prácticamente eso ya terminó pues. Entonces van a haber algunas notificaciones, eso lo dijeron ayer, de terminación de TPS para otros países. Y pues esto será una guerra legal interna, porque mientras el presidente Trump saca los decretos, por otro lado los jueces dirán pues lo que de acuerdo al análisis que hagan en su juicio, tomarán decisiones con respecto a esos juicios. Vamos a ver otra noticia, es con respecto a lo que pasa con China y Estados Unidos, con la guerra comercial. Vamos a ver unas opiniones aquí. Quiero agradecerle al canal de negocio. Es un canal que yo veo muchísimo y quiero felicitarlos por su trabajo. Es un trabajo excelente, a pesar de que ideológicamente a veces nos separamos un poco, pero creo sí que es un canal excelente. Vamos con ellos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, tenemos por aquí también a Carlos Paz, analista político. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Y contamos con Adrián Ceralla, presidente de ECAI Group. ¿Qué tal? Muy buenas, Adrián, buenas tardes. Hola, encantado como siempre.
Bueno, pues un día en el que el foco está puesto de nuevo entre esta lucha por la hegemonía mundial, esta lucha entre China y Estados Unidos, con la guerra comercial que sigue dando pasos, que sigue escalando, y con esta noticia que sobrecogía los mercados y que, como decimos, ya está teniendo un impacto real en Wall Street. Se habla de aranceles del 245%. Adrián, quiero preguntarte por esto, esta guerra comercial desatada por parte de Donald Trump, que no tiene visos de mejorar, prácticamente parece que solo va peor. Bueno, pero el hecho de que esté empeorando a estos niveles seguramente ya nos está dando una pista de que esto no puede tener continuidad. Es decir, estamos probablemente partiendo de una estrategia de órdagos, que es una estrategia habitual en Donald Trump, y probablemente terminará en un contexto negociado más o menos razonable, ¿no? Yo creo que esto es lo que hay que esperar, las dos partes. Bueno, fíjense que lo que habla este señor, muchísimas gracias al canal TV Negocios y todo es geopolítica, es un análisis interesante porque ciertamente yo estoy de acuerdo y concuerdo con él de que la intención del presidente Trump es reindustrializar los Estados Unidos para que todos podamos tener más empleo, mejores empleos. Es decir, recuerden, muchísimas compañías se fueron, como la Ford, la General Motors, compañías americanas se fueron a producir en otros países, en otras latitudes. Entonces terminamos comprando carros que son de marcas americanas, fabricados en México, fabricados en Brasil, fabricados en otras latitudes, en la misma China. El iPhone se fabrica en China. Entonces es parte de lo que el presidente Trump está tratando de corregir en esa deformación que se hizo a través de esa falsa globalización, donde China, por supuesto, que se aprovechó muchísimo de todo el mundo, porque recuerden que China no respeta patentes, China roba la propiedad intelectual y no respeta pues ninguna de las reglas económicas y de las reglas de ética en la industria. Incluso China promueve el espionaje industrial. Entonces, bueno, el presidente Trump está haciendo un correctivo. Para muchos es algo que no es la forma correcta, pero yo creo que no había ninguna otra forma de mover el mundo, de estremecerlo y de poder sentar a todo el mundo a negociar. Fíjense que ya el presidente Trump tiene ya una lista larguísima de países que están tratando de negociar con Estados Unidos, para ver cómo quedan ahora la balanza comercial entre esos países. La balanza comercial de Estados Unidos con muchísimos países, en casi todo, era negativa para Estados Unidos. Entonces eso es prácticamente lo que quiere corregir el presidente Trump y es lo que está haciendo. Pues yo veo que es para donde va y es hacia donde la cosa debe ir, pues. Por aquí tenemos también otra información. Vamos a ver la otra cara aquí de Univision. Vamos a ver qué es lo que dice Univision con respecto a lo de China y Trump. Estados Unidos y el gobierno de China. Pekín anunció que estaría elevando sus tarifas a productos que sean exportados desde Estados Unidos hasta en un 125%, comenzando mañana sábado. Esto es en respuesta a la amenaza del presidente Donald Trump de imponerles aranceles de un 145%. Ambas economías se están enfrentando a un pulso que sacude los mercados a nivel global, como nos cuenta en vivo María Molina desde Washington DC. María, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Escala todavía más la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Ahora el gigante asiático anuncia aranceles del 125% para todos los productos y servicios de los Estados Unidos que van hacia China. Esto pues es una respuesta a la medida del presidente Donald Trump, que dijo que para China habrán unos aranceles del 145%. Esto por supuesto tiene bastante nerviosos a los mercados. El presidente Donald Trump ayer desde la Casa Blanca durante una reunión de gabinete dijo que no está al tanto de la caída de los mercados, sin embargo llamó a la calma y dijo que este es un momento de transición y que al final las cosas iban a estar mejor, mucho mejor para los... La opinión última de la señorita, el presidente Trump sabe que íbamos a entrar en una tormenta y una tormenta que esto es lo que se llama una explosión controlada de la economía para poder cambiar las condiciones económicas de Estados Unidos con respecto al mundo. Cuando ella habla de que China impuso el 125%, ciertamente China impuso el 125% y dijo que no iba a subir más los aranceles. Estados Unidos pues le respondió con el 245% y precisamente allí es donde estamos ahora. Pues. China está cediendo. Para otros con visión izquierdista dicen que Estados Unidos está cediendo.
Recuerden que quien provocó todo esto fue el presidente Trump y lo hizo adrede, hizo lo que llamamos en el mundo militar una explosión controlada o atravesó la tormenta preparado. Y bueno, por supuesto que nos está afectando y nos va a afectar todas estas condiciones económicas, porque sí, hay más inflación, eso no se puede negar, hay algo de recesión, hay un proceso de estanflación, pero es preferible eso ahora a lo que venía en el futuro, señores. Lo que venía en el futuro no era bueno para nosotros, no era bueno para el país donde vivimos, en Estados Unidos. Y es la parte que yo quiero concientizar. Aquí no se trata solamente de pensar en ideología, se trata de qué es lo que le conviene a Estados Unidos. El lema del presidente Trump siempre ha sido América primero, MAGA, Make America Great Again. Y eso es lo que está trabajando el presidente Trump. Aunque para muchos no lo han visto, pero en la historia se escribirá de esta forma. El presidente Trump fue el hombre que rompió con el status quo y el que cambió ese camino directo que llevaba la economía americana al desastre, porque ciertamente si seguíamos por allí, Estados Unidos iba a perder todas sus industrias definitivamente, pues se iban a ir a fabricar a otras latitudes y nos íbamos a quedar como unos simples compradores. Y recuerden que un país que no produce nada es un país que está en manos de los otros países donde se produce y es un peligro para la seguridad nacional. Recuerden que el presidente Trump no lo está haciendo solo por la parte económica, lo está haciendo porque está defendiendo la seguridad nacional de los Estados Unidos, señores. Esa es la verdadera, valga la redundancia, verdad. Bueno, vamos a ver algo acá sobre lo de las fronteras que habla el presidente Trump. Vamos a comentar un poco de eso. 100%. It's perfect now. We want people to come in, but they have to come in legally, and everybody agrees to that. We had 11,088 murderers. Half of them killed more than one person. These are rough, bad people. We want them out. We're going to have a self-deportation program, which we haven't even announced yet. I guess I'm announcing it to you. Why not, Rachel? Here it is. Las aranceles van a reemplazar el income tax. You know, you're the only one that's asked me that. Oh, I deal with all these big financial geniuses. Nobody ever. There is a chance that the money from tariffs could be so great that it would replace with Biden. Yeah, it's crazy. Look, he was the worst president in the history of our country, and we've had some bad ones. But there was never anybody like this. I don't even know if he was president because he didn't know where the hell he was. They had a lot of bad people. They had a lot of radical left lunatics in there, and I think he was perfect. He was perfect for them because he didn't have a clue. Vamos a hacer América grande otra vez. America grande otra vez. Y ahí se lo dejo, señores. Make America grande otra vez. Lo dijo en español el presidente Trump. Señores, no tengamos miedo, tengamos paciencia. Yo sé que a veces no entendemos las cuestiones económicas, pero las cuestiones económicas son a veces engañan. Cuando se comienzan a mover los mercados, entramos en muchísima incertidumbre. Muchísimas gracias por asistir a nuestro programa Geopolítica acá en Washington TV. Estamos haciendo esto para usted y lo que le hacemos desde Geopolítica es colocar el mundo en sus manos, señores. Estamos dando el mundo en sus manos para que usted mismo pueda sacar sus propias conclusiones. Esa es nuestra función, darle todos los conocimientos que usted necesita para que usted saque sus propias conclusiones y no se deje manipular más. No se deje manipular más. Muchísimas gracias y hasta luego. Trágica de ese mártir de la revolución del mundo, FBI leader. One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов по переводу. Серьезные основания полагать. Yes, we can. Mehrere Flugzeuge in Deutschland